Y aquí estamos junto a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de aquí de Acerrío, pero en esta hermosa enramada. La profecía de nuestro Señor Jesucristo con respecto a los eventos finales. Las cosas que habrían de suceder justamente antes de su venida. Y hemos visto que todas las señales que Jesús dejó en San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 21, se han ido cumpliendo en forma rápida y sucesiva. Y en este momento, simultáneamente se están cumpliendo todas las señales en el mundo religioso, en el mundo político, en el mundo social, en el mundo moral, en el mundo económico y también en el mundo físico. Pestes, hambres, terremotos, desastres, huracanes, tsunamis. Todas estas cosas nos anuncian la proximidad de la venida de nuestro Señor. Pero Jesús también dijo lo siguiente, San Mateo capítulo 24. Después de hablar de todas estas señales, dijo: y todo esto será principio de dolores. Y la palabra que él usó es dolores de parto. Así como la mujer que espera el nacimiento del bebé sabe aproximadamente cuándo espera esa venida, pero el día y la hora no lo sabe. Sin embargo, cuando comienzan los dolores de parto, sabe que ahora sí, ya se llegó la hora. Todavía no sabe la hora exacta, pero cuando los dolores de parto comienzan a ser más frecuentes, cada vez más frecuentes, y finalmente llega el momento, pero también los dolores de parto se van haciendo cada vez más intensos. Y las señales que Jesús dejó, porque él menciona esta palabra, que será como los dolores a la mujer encinta, esto nos indica cuán cercana está la venida del Señor. Todas estas cosas se están dando con una frecuencia y con una intensidad como nunca antes se había dado. Solo como ejemplo de eso, en el siglo pasado, hubieron en el 1900, en 100 años, hubieron alrededor de 1800 terremotos de magnitud de arriba de 5 puntos. Para que comparen, en la historia de la humanidad, desde Cristo hasta nosotros, en total, en 2000 años, terremotos grandes, alrededor de unos 4000, pero de esos 4000, 2000 solamente fueron el siglo pasado, en 100 años. Es decir, en 1900 años hubo tantos terremotos como en los últimos 100 años. Pero en lo que va de este siglo, que solo llevamos 20 años, ha habido más de 8000 terremotos de arriba de 5.1. Y eso ya se considera un terremoto grande. Es decir, en 20 años hubo 4 veces lo que hubo en 100 años el siglo pasado. Y hubo 8 veces lo que hubo desde Cristo hasta el fin del siglo XX. ¿Se dan cuenta que la intensidad y la frecuencia de los terremotos, y eso mismo podríamos mencionar de cada una de las señales que Jesús habló? Pero entonces él dijo, todo esto será principio. Y él habló de otras cosas. Él dijo el versículo, Mateo 24, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación.
y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este periodo de tribulación que Jesús habla, os entregarán a tribulación, Él dice, y os matarán. Para nosotros parece inverosímil pensar que en el siglo XXI, el siglo de la libertad religiosa, de la comprensión entre los pueblos, un siglo donde se está buscando la paz, la seguridad entre los pueblos y las naciones, que va a haber persecución de carácter religioso contra los cristianos. Porque eso es lo que dice Jesús, por causa de mí, de mi nombre, os matarán. ¿Cómo que va a haber muertes por causa del nombre de Cristo? Pero saben, hermanos, las palabras de Cristo se van a cumplir. Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y las cosas que vienen son muy difíciles, como hemos venido estudiando toda esta semana para el pueblo de Dios, cuando se desate esta crisis final. La crisis final va a estar dividida en dos periodos. El periodo completo se llama la Gran Tribulación. Pero ustedes van a ver en un momento en la pantalla el diagrama de esa gran tribulación. Y van a notar que tanto la Biblia, porque si ustedes se fijan aquí a Mateo 24, 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Aquí está hablando de que va a haber mártires, pero también dice, y será predicado este evangelio por testimonio, Mateo 24, 14, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra testimonio, en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, el griego, se dice testimonio martureo. Y de ahí viene la palabra mártir, de martureo. Martureo es dar testimonio, pero dar testimonio por su vida. ¿Y cómo se va a terminar la predicación del evangelio? Por los mártires. Y uno dice, pero ¿y por qué por los mártires? Ah, porque así se regó la semilla al principio del mensaje de Cristo. Muchos mártires escribieron la historia de la expansión del cristianismo en todas las naciones. Una persecución tras otra. Hubo 13 persecuciones generalizadas de parte de los emperadores romanos. La última fue la de Diocleciano. Y solo esa persecución, que duró 10 años, acabó con 1 millón de cristianos. Estamos hablando del año 303 al 313. Y esa fue la tribulación o la persecución generalizada número 13 de los emperadores romanos. Es decir, los primeros 3 siglos del cristianismo, la historia se escribió con la sangre de los mártires. Pero cuanto más los mataban, más se regaba la semilla. Un escritor que vivió allá de alrededor del año 240 después de Cristo, llamado Tertuliano. Por cierto, Tertuliano es muy famoso porque es un historiador de la historia temprana, después del libro de Hechos de los Apóstoles, después del libro de Hechos. El que escribió la historia después que murieron los apóstoles fue Tertuliano. Fue el primer escritor de la historia del cristianismo. Pero leyendo
estas semanas pasadas la historia de Tertuliano para una clase que estoy dando en la universidad sobre historia del cristianismo, me encuentro que Tertuliano, muy famoso en la historia, se llama uno de los padres de la iglesia por la historia que él escribió. Los últimos 20 años de su vida se separó del cuerpo general del cristianismo. Y muchos de los autores dicen que él cayó en la herejía del montanismo los últimos 20 años de su vida. Y me puse a averiguar del montanismo. El montanismo le decían a los seguidores de un tal Montano, que era del Asia Menor, de Turquía. Los que escriben del montanismo son los que los persiguieron y los mataron, los que los declararon herejes. Y lo único que sabemos de los montanistas es lo que sus perseguidores nos legaron. Así que no sabemos si todo lo que ellos dicen es verdad o no. Pero algunas de las cosas son muy interesantes. Por ejemplo, Montano enseñaba que la venida del Señor estaba muy cercana. Los que lo acusan dicen, se equivocó, falso profeta, porque no vino. Pero todos los cristianos hemos creído a lo largo de la historia que la venida del Señor está cercana. El apóstol Pablo dijo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, le veremos venir en gloria. Y él se incluyó entre los que iban a estar vivos, y sin embargo, él era inspirado por el Espíritu Santo y registró esas palabras. Y aunque Cristo no vino en sus días, la inminencia, la prontitud de la venida del Señor era parte del mensaje adventista, porque así se llama a todos los que creyeron en el pronto regreso de Cristo. Y resulta que Tertuliano era adventista, porque no solamente esperaba la venida del Señor, sino que dijeron que era hereje él y todos los montanistas porque guardaban el sábado. Amén. Qué interesante. Pero no solamente eso, él dijo que antes de la venida del Señor no solo iba a haber persecuciones, él dijo, hay que salir de las ciudades e irse a los campos. Eso fue Montano. Y Tertuliano, el escritor famoso que escribió la historia de los primeros 3 siglos del cristianismo, también abandonó las ciudades y se fue a vivir al campo. Y allá se dedicó a escribir los últimos 20 años de su vida y a predicar el Evangelio. Pero también Montano, que dijo haber recibido visiones. Por eso dicen que era un profeta loco, los que lo acusan. Hubo 2 mujeres seguidoras de Montano. Una se llamaba Priscila y la otra, se me olvidó el nombre ahora. No eran Priscila y Aquila, no. Esta se llamaba Priscila y no recuerdo la otra, pero estas 2 mujeres decían que ellas recibían visiones y sueños. Y claro, los que las acusaban y acusaban al montanismo, decían, son locos, son fanáticos, tienen 2 mujeres que reciben visiones. Pero cuando me puse a ver qué era lo que habían visto en visión estas mujeres, una de ellas vio que el Señor quería que su pueblo volviera a la dieta de Génesis 1:29. No más carne, no más alimentos de origen animal y que todos fueran lo que ahora le llamamos veganos. Nada de alimento animal. Ella enseñó por visión la reforma pro salud. ¿Qué les parece? Increíble, estamos hablando de hace 1600 años atrás. Otra de las visiones que tuvieron
estas mujeres, una y otra, porque las dos recibían visiones, fue de que iba a venir una terrible persecución y que el pueblo de Dios iba a ser perseguido. Y que tenían que mantenerse fieles en medio de la tribulación. Pero que Dios quería que su pueblo fuera santo y sin mácula. Y que había que vencer, eso está en las supuestas visiones de los montanistas, que había que tener santidad, que no había que ir a los espectáculos del teatro romano, porque eso era violar el pacto de serle leal a Dios, que había que vestirse decentemente y no usar joyas. Ah, pero eran fanáticos religiosos según sus acusadores. Que la vida debía vivirse como Jesús la vivió, humilde. Que debían vender sus posesiones y predicar el evangelio. Pero eso era herejía para los de esa época. Imagínense. Y otras cosas sumamente interesantes. Y este Tertuliano fue el que escribió que la sangre de los cristianos era semilla, que donde moría un cristiano se levantaban 100 para tomar la antorcha. Y a través de la predicación de los mártires, los testimonios que ellos daban, la gente decía: pero tiene que ser verdad lo que ellos dicen, porque están dispuestos a morir. ¿Qué persona va a morir por una mentira? ¿Quién va a dar su vida por algo que no es verdad? Debe ser verdad lo que ellos proclaman. Y así muchos se convertían. Jesús dice en Mateo 24 que el evangelio será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo por testimonio, pero la palabra es martireo. Y ahí lo acabamos de leer: os entregarán a tribulación, versículo 9, y os matarán. Ahora vean, la gran tribulación, según Mateo 24 y según Elena de White, está dividida en dos fases. La primera fase de la tribulación se le llama el pequeño tiempo de angustia. ¿No me conseguiste el señalador? No. Ok. Pequeño tiempo de angustia. Si ustedes ven el arco grande, dice gran tribulación. Pero luego, la primera parte dice pequeño tiempo de angustia. Y luego, la segunda parte de la tribulación dice gran tiempo de angustia. En el libro Eventos de los Últimos Días, el pequeño tiempo de angustia está descrito en el capítulo 10 de Eventos de los Últimos Días. Pero el gran tiempo de angustia, sí, lo tienes, gracias. El gran tiempo de angustia está en el capítulo... Solo señalar en color allí. Gracias. Ok, aquí está. Pequeño tiempo de angustia es este periodo. Y el gran tiempo de angustia es este. Pero lo que divide estos dos periodos es el cierre de la gracia. Es decir, durante este periodo, después de que se establece la abominación desoladora, que ya estudiamos, y hoy vamos a estudiar más a fondo sobre eso, porque vamos a ver Daniel 12, versículo 12, que habla de la abominación desoladora. Desde que se ha quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Ok? Oh, se me fue. Entonces, la gran tribulación comienza con la proclamación de la ley dominical en los Estados Unidos, el establecimiento de la abominación desoladora.
Y termina con el cierre de la gracia. En este periodo del tiempo de angustia previo es el sellamiento, el juicio de la casa de Dios, de los vivos. Y primero van a ser juzgados los que tienen el conocimiento del juicio, a quienes Dios les reveló la hora del juicio. La casa de Dios, el pueblo adventista, son los primeros en ser juzgados en el juicio de los vivos, que va desde la proclamación de la ley dominical hasta el cierre de la gracia. Ese es el periodo del juicio de los vivos, pero comienza por la casa de Dios. Y de ese juicio que van a ser sellados, van a salir sellados 144,000, que son los que hemos de dar el fuerte pregón al mundo entero de que la hora del juicio ha llegado. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, hermanos, en 1844 fue la hora del juicio y comenzó con los muertos. Pero cuando se proclame la ley dominical, comienza el juicio de los vivos. Y Dios va a acompañar esa proclamación de tremendas señales que la Biblia le llama 7 trompetas que van a sonar anunciando que la hora del juicio de Dios ha llegado. Así como la fiesta de las trompetas sonaba antes del día de Yom Kippur, el día del juicio, de la purificación del santuario, así como cuando se anunció el juicio que comenzaba el 22 de octubre de 1844, Dios mandó eventos que sacudieron al mundo. Un gran terremoto. El sol se convirtió en tinieblas y la luna en sangre. Y luego cayeron las estrellas del cielo sobre la tierra. La gente vio esos eventos y sabía que no los podían fabricar el hombre, venían de Dios, del cielo. Y la gente se volcó a escuchar y eso le dio un tremendo auge y poder a la proclamación de la hora del juicio. Pero ese fue el juicio, el inicio del juicio de los muertos, que todavía se está celebrando en el cielo. Pero cuando lleguemos al momento histórico en que termina el juicio de los muertos y comienza el juicio de los vivos, otra vez Dios va a mandar eventos que van a sacudir al mundo. Como la Biblia y el espíritu de profecía ponen las trompetas para el futuro. Fíjense, solo una cita. Eventos de los últimos días, página 242. Dice así: solemnes eventos ocurrirán en el futuro, dice Elena de White, y esto lo escribió en el año 1890. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Noten, sonará una trompeta tras otra. Aquí está. Primera trompeta, segunda trompeta, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima trompeta. Y luego las copas van a ser derramadas una tras otra. Las copas de ira son las 7 plagas postreras. Ahora, si la Biblia les llama 7 plagas postreras, léanlo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21 y versículo 9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Las 7 copas son las 7 plagas postreras. Si la Biblia le llama plagas postreras,
obviamente tiene que haber plagas ¿qué? Primeras. Porque no pueden llamarse 7 plagas postreras si no hay plagas primeras. Y la Biblia le llama a las trompetas plagas. Vayan a Apocalipsis, capítulo 9. En el capítulo 8 están la trompeta 1, 2, 3 y 4. Si me pones el diagrama nuevamente, en el diagrama de la gran tribulación, ustedes ven que estas plagas sucesivas, una tras otra, se les llama las 7 plagas primeras y son las trompetas. La plaga número 1, o la trompeta número 1, es una gran lluvia de meteoritos, estrellas fugaces que van a caer sobre la tierra. Eso está en Apocalipsis capítulo 8 y versículo 6 y 7. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La segunda trompeta, dice, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran antorcha, una montaña gigantesca ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Esto es la caída de un tremendo asteroide que va a caer en uno de los mares, produciendo una ola gigantesca, un tsunami, que va a arrasar las ciudades en las costas del océano donde caiga ese asteroide. Y así sucesivamente. Las primeras 4 trompetas, luego viene la quinta trompeta, y si ven el diagrama, bajo la quinta trompeta, ahí está, quinta trompeta, es la aparición del diablo en esta tierra. Eso está descrito en la quinta trompeta, cuando el diablo se aparezca imitando a Cristo y su segunda venida, tratando de engañar, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Pero no va a venir solo el diablo cuando se aparezca como Cristo. Va a venir acompañado de millones de ángeles tratando de imitar la venida del Señor. Todo eso lo estudiamos ya durante esta semana, al principio de esta serie. La sexta trompeta está descrita en Apocalipsis capítulo 9 y versículo 13 en adelante, y dice: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Jamás en la historia de la humanidad ha habido un ejército de 200 millones de personas. El ejército de la Primera Guerra Mundial fue como 250.000, y el de la Segunda Guerra Mundial un poquito más de 1 millón de soldados que pelearon en ambos bandos. Pero aquí estamos hablando de 200 millones para matar una tercera parte de los habitantes de la tierra. Y dice en el versículo que sigue, el 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque en sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Estos son
entes sobrenaturales, demonios, que junto con los seres humanos se les va a dar el permiso y el poder para matar a una tercera parte de los habitantes de la tierra. Jamás hemos visto cosa semejante en la historia de la humanidad. Y luego dice el versículo 20, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Fíjense, le llama a las trompetas plagas. Dice, los otros hombres que no fueron destruidos por estas o con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes, a los ídolos de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, que no pueden ver, oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Así que a las trompetas se les llama plagas. Y si las copas de ira son las 7 plagas postreras, entonces las trompetas son las 7 plagas primeras. Siempre oímos hablar de las 7 plagas postreras, pero la Biblia describe una secuencia de 14 juicios que vendrán sobre los habitantes de esta tierra. 14. Lo que divide estas dos secuencias, volviendo ahora al diagrama, es el cierre de la gracia. Si ustedes se fijan en Mateo 24, en el versículo 9, habla, seréis entregados a tribulación y os matarán. Todavía va a haber mártires. ¿Por qué? Porque todavía no se ha cerrado el tiempo de salvación. Todavía las personas están recibiendo la predicación de los 144,000 sellados. Ha sido derramado el Espíritu Santo y con poder le están denunciando al mundo. Adoren a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Todo esto que está pasando, las trompetas, una lluvia de meteoritos, un tremendo asteroide que impacta un mar y produce un tremendo tsunami, otro asteroide que cae sobre uno de los continentes y la explosión de cientos y miles de volcanes simultáneamente. Esas señales anuncian al mundo que la gracia está a punto de acabarse, que se está juzgando a los seres humanos que están vivos sobre la tierra. Y luego aparece el diablo, haciéndose pasar por el Salvador, curando a la gente que fueron destruidas, o sea, que fueron arruinadas por todo esto que pasó, curando las dolencias del pueblo y haciéndoles creer que Él es el Mesías. Estudiamos a principio de esta semana que Satanás va a imitar la venida de Cristo. Elena de White dice que va a venir con sus ángeles, como si fueran ángeles de luz. Y Él mismo va a tomar una apariencia física, va a tomar un cuerpo físico y se va a presentar como el mismo Cristo. Y va a traer, dice Elena de White, en cada detalle se va a parecer a Jesús. Incluso va a traer las marcas en sus manos, en sus pies y en su costado. Y van a decir, miren que yo mismo soy. Les va a mostrar las manos y los pies. Y la gente va a creer que Él es Cristo. Y después de que Él hace milagros y sana a la gente, entonces dice, y yo he venido para dejarles saber que yo cambié el sábado por el domingo en honor de mi resurrección. Pero es el diablo el que está hablando. Y dice que llegó el momento que todas estas desgracias que están pasando, la culpa la tienen aquellos que están violando la santidad del domingo que Él estableció y que hay que exterminarlos de la faz de la tierra. Todo esto está pasando antes del cierre de la gracia. Por eso va a haber mártires en esta parte del tiempo de angustia. ¿Cuántos mártires?
posiblemente millones de mártires. Se dice, ¿qué, pastor? Millones de mártires. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Vi tronos. Aquí Juan los ve ahora en el milenio, en el cielo. Pero miren lo que dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vi los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre sus frentes ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Claro, aquí los está viendo en el milenio sentados en tronos para juzgar a los impíos. Pero también está diciendo que va a haber decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Por defender lo que dice la Biblia y por defender lo que dice el testimonio de Jesús. El odio contra la palabra de Dios y contra estos libritos rojos va a ser satánico. Esos son los fanáticos. Hoy en día se describe una secta. La secretaria de Defensa de los Estados Unidos, Janet Reno, ¿cómo definir una secta? ¿Cómo el gobierno de Estados Unidos define una secta? Ustedes saben lo que pasó aquí en la comarca hace unos días atrás, ¿verdad? Por una secta. El gobierno está detrás de todo eso, tratando de impedir las sectas. Pero el gobierno de Estados Unidos define una secta. Número 1, creen fanáticamente en la Biblia. Número 2, aparte de la Biblia, tienen otros escritos que consideran inspirados. Es decir, los que no tienen otros escritos no son secta, porque creen en la Biblia. Pero los que creen en la Biblia, pero tienen otros escritos aparte de la Biblia, son secta. Otra característica, siguen a un líder que dice haber recibido revelaciones de parte de Dios que son necesarias que se sigan. Y todos deben creer en ese líder que Dios levantó. Eso es una secta. Una secta enseña a sus seguidores a hacer sacrificios especiales, como por ejemplo ayuno y dejar de comer ciertas cosas. Eso es una secta. Son 14 características que dio Janet Reno, secretaria de Defensa hace unos años atrás en los Estados Unidos, para identificar los seguidores de una secta. Y las 14 características se aplican a los adventistas del séptimo día. Y una de ellas es que creen en escritos inspirados aparte de la Biblia. Pero aquí dice que los que van a ser decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Para ellos serán escritos falsos, pero para nosotros es el testimonio de Jesucristo. A la ley y al testimonio. Aquí están. A la ley y al testimonio. Y por eso mismo,
por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús van a ser decapitados. Entonces, ¿va a haber mártires o no va a haber mártires? Ahí lo dice. Y porque no adoran a la bestia ni su imagen, ni reciben la marca sobre su frente ni sobre su mano. Ah, pero los que mueran como mártires van a volver a la vida. Y esa es la resurrección especial que vamos a leer y vamos a estudiar hoy. Va a haber una resurrección especial al fin del tiempo de angustia, donde van a resucitar los que murieron como mártires para ver la venida del Señor. Entonces estamos viendo que en el tiempo de angustia previo al cierre de la gracia va a haber mártires por no adorar a la bestia y a su imagen. Imagínense, cuando solamente les leo una cita de las muchas que ya estudiamos esta semana sobre la aparición de Satanás. Esto está, la que voy a leer, está en el conflicto de los siglos. El tiempo de angustia se llama el capítulo. Durante el tiempo de angustia el diablo se va a aparecer. Dice así en la página 682 del conflicto de los siglos. La 681 dice que van a venir todas esas desgracias. Las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Van a caer estrellas sobre la tierra. El sol se va a oscurecer. Y todo eso. Y van a haber uno tras otro de desastres. Elena de White menciona huracanes, terremotos, maremotos, tsunamis, todo eso. Y el diablo, dice la página anterior, 681, les va a hacer creer a la gente que los culpables de todo eso son los que guardan los mandamientos de Dios. Y los que guardan el sábado específicamente. Nomás les leo, página 681 del conflicto. Dice, se los va a acusar de ser los causantes de todas esas desgracias. Y luego dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará la venida de Cristo. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que da Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. Si ustedes quieren saber cómo se va a mirar el diablo cuando se aparezca, lean la descripción que da Juan de Jesús. Dice que va a estar vestido el diablo igual que Jesús y se va a parecer a él. Su rostro brilla más que el sol, sus ojos son como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido. Tiene una vestidura blanca que cae desde sus hombros hasta sus pies y un cinto de oro en el pecho. Su cabello es blanco y cae rizado sobre sus hombros. Así se va a parecer el diablo. Y Elena de White dice que se va a parecer tanto a Jesús en cada detalle, aún en las señales en sus manos y en sus pies. Todo esto es falsificación del diablo, que la gente va a creer que es Jesús. Dice aquí, la gloria que rodea a Satanás superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración a Él. Y eso lo vamos a ver esta tarde, para después ver la liberación del pueblo de Dios. Si ustedes ven, no llegamos a la resurrección especial hoy, pero la vamos a cubrir esta tarde. Lo mencioné de paso.
que los mártires van a resucitar antes de la venida de Cristo, pero va a haber otros que van a resucitar también. Hay mucho por ver todavía.